Buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, acaba de enviarle una carta al presidente dominicano, al igual que a presidentes de otras naciones, pidiéndole ayuda para una posible hambruna que se acerca en alrededor de 41 millones de habitantes de la Tierra, alrededor de 20 países, fundamentalmente países africanos que en este momento de la pandemia pues han tenido problemas de suministro de alimentos, y también otros países latinoamericanos, sobre todo en Centroamérica, como son Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador, y aquí también nuestro vecino Haití. El hecho de que las Naciones Unidas haya escogido la República Dominicana como un posible donante de alimentos y de recursos para mitigar esa situación de hambruna que están sufriendo esos países, es una muestra de confianza que nosotros tenemos que ponderar. Tenemos que sentirnos bien en ese aspecto. Claro, muchos podrían decir, bueno, pero nosotros también somos un país pobre, no tenemos que dar, al contrario, a nosotros es que hay que darnos. Esa es una forma de ver el asunto. Ahora, somos un país eminentemente cristiano y a veces, muchas veces, o siempre es mejor tener que dar y no recibir. Ese es un adagio muy popular que se ajusta mucho a la situación. O como decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que le duela. Es decir, nunca dar está de más. Siempre que podamos ayudar, hay que estar presente. De manera que nosotros no podemos evadir esta confianza que han depositado en nosotros, en la República Dominicana, la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo el Programa Mundial de Alimentos, que ha sido una organización de la que nosotros incluso hemos formado parte como nación, desde su staff directivo, y que en muchas ocasiones también le ha dado la mano a la República Dominicana en situaciones de crisis. Nosotros ya en otras oportunidades hemos servido a ese programa de alimentación mundial de plataforma para canalizar ayudas al mismo Haití y a otras naciones. Es un organismo que utiliza a los países más estables, en que más confía, donde está seguro que no se va a disipar la ayuda que se envíe y que la va a canalizar debidamente. Por ejemplo, en Centroamérica siempre usan a Colombia para canalizar ayudas a Venezuela, a Perú, a Ecuador. En Centroamérica han usado a Panamá, y en el Caribe aquí usan a la República Dominicana. Ya en varias ocasiones lo han hecho. De manera que debemos sentirnos como una especie, sentir como que esto es una especie de distinción que se le hace a la República Dominicana, y no como una simple solicitud o presión para que done un país como nuestro, que también ha sufrido los embates de la pandemia. Aquí nosotros hemos tenido inflación y todos lo hemos sufrido en carne propia, de los productos de primera necesidad. Hemos tenido dificultad para comprar, hemos tenido que sacar recursos de donde no tenemos para comprar las vacunas, que gracias a Dios en ese aspecto el gobierno ha sido bastante diligente y nos ha colocado en una posición privilegiada en cuanto al suministro de vacunas a nuestra gente, de suerte que ya casi estamos saliendo de esta prisión a que estábamos sometidos por esta pandemia, y ya dentro de poco podremos tener nuestra población vacunada y entonces sentirnos más libres y seguros de enfrentar esta terrible enfermedad que ha azotado nuestro país y el mundo. La verdad que nos sentimos en ese aspecto, tenemos que sentirnos más o menos bien, y no ver en todo la parte negativa. Es decir, nos escogen a nosotros porque para endosarnos a Haití. No es eso. Nos escogen a nosotros porque tenemos un régimen de estabilidad y hemos enfrentado con cierto éxito la pandemia, y tenemos una situación que no es la misma que están sufriendo esos 20 países de todo el mundo, que se le acerca una hambruna, y que las Naciones Unidas está llamando la atención sobre eso. Ahora bien, no se trata simplemente de que la República done tal o cual cantidad de dinero. No, nosotros podemos aprovechar esa oportunidad para dinamizar nuestra economía agrícola.
Aquí tenemos sectores productivos que efectivamente pueden contribuir, o el gobierno puede comprarle a precio justo sus alimentos a esos sectores. Por ejemplo, en la semana pasada yo hacía un comentario sobre los productores de leche que están teniendo un problema de excedente de leche por el hecho de que el precio que lo están vendiendo es un precio deficitario, un precio por debajo del costo de producción. Pues el gobierno bien podría destinar una parte de recursos a ese sector para que al mismo tiempo que alivia su situación, pues tener esos excedentes de leche y donarlo al Programa Mundial de Alimentos para ser distribuido en otros países que lo necesitan. Lo mismo puede hacer con el queso, lo mismo puede hacer con el pollo. Nosotros tenemos una industria de pollo bastante vigorosa que produce cantidad por encima de nuestras demandas, que también podría nutrirse ese sector. Nosotros tenemos, por ejemplo, el sector arrocero, que hace ya muchos años que está produciendo por encima de nuestro consumo, y que es un sector vigoroso que ya se ha imbuido de tecnologías apropiadas que pueden producir arroz incluso ya cerca del costo de producción de otros países, y ese sector podría ser nutrido también por el gobierno para que esos excedentes de arroz podamos colocarlo también en esos países pobres como donación. Nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para que el gobierno, dando recursos a proyectos que están hoy baldíos, prácticamente baldíos, o que se están utilizando en una mínima proporción y que pertenecen incluso al Estado, como lo hemos señalado en varias ocasiones, que lo es el proyecto La Cruz de Manzanillo, que tiene cerca de 30,000 tareas disponibles con riego, con sistemas de riego y con tecnología apropiada para producir una gran cantidad de alimentos, no solamente banano y plátano, sino también puede producir otros, batata, puede producir yuca, puede producir cuantas cosas el gobierno necesite para contribuir con ese Programa Mundial de Alimentos. Y entonces ese proyecto, que apenas tiene ahora 1.500, 2.000 tareas cultivadas, podría ampliarse considerablemente con pocos recursos y entonces comenzar a producir para ese programa. Y de hecho, de paso, dinamiza la región. Lo mismo puede ocurrir con el proyecto de Guancho, que hay ahí más de 20,000 tareas y solo se están aprovechando 4 o 5,000. Ahí podría también el gobierno, para sembrar el maíz y el sorgo que tanto necesitamos, y de paso suplir los alimentos que necesita nuestra industria del pollo, y nuestros productores de pollo, nuestros productores de huevo en el campo. El maíz que tanto hace falta para esos alimentos, y que nosotros tenemos que importar 100%. Yo recuerdo que aquí en nuestro país la producción se resintió sensiblemente, la producción de granos sobre todo, cuando los Estados Unidos, para subsidiar a sus productores, implementó una ley, la ley PL 480, recuerdo el nombre, mediante la cual ellos colocaban los excedentes, ayudaban a sus agricultores allá con esos subsidios, y los excedentes los colocaban en nuestro país a precios bastante bajos. Y esas donaciones, prácticamente donaciones que nos daban en esos tiempos, fue lo que hizo que nos descuidáramos en el cultivo de esos granos. Y hoy en día tenemos déficit en ese sentido, que podemos aprovechar esta actitud de las Naciones Unidas de ayudar a otros países para nosotros incentivar esos sectores del campo. De manera que todo no es negativo. Nosotros podemos destinar 40, 50 millones de dólares, que viene siendo 3,000 o 4,000 o 5,000 millones de pesos, para incentivar a nuestros productores. Que no sea una donación directa, sino que podamos incentivar a nuestros productores y luego colocar esos excedentes, o parte de esos excedentes, porque quizás no todo, otra gran parte podría destinarse al consumo nacional. Parte de esos excedentes a esta canasta de ayuda humanitaria que está organizando la Organización de las Naciones Unidas para socorrer a esos países que van a tener una hambruna considerable por efecto de la pandemia, por efecto también de los fenómenos naturales que los han afectado, y por efecto también de los fenómenos políticos y sociales, como es el caso de Haití. Haití tiene los 3 golpes: los fenómenos naturales, tiene la pandemia del COVID, y tiene también el problema social y económico. Entonces nosotros no podemos estar, porque siempre lo hemos hecho, nosotros hemos sido un país humanitario por excelencia a través de la historia. El país que más sobresalió
en ayuda al vecino Haití, cuando ellos fueron afectados en el 2010 por el terremoto, que tuvieron miles de muertos y damnificados. Fue la República Dominicana el que sacó la cara, el que estuvo presente permanentemente ahí. Y nosotros nos enorgullecemos de eso. Nosotros somos un país que podemos ahora mismo decir, cualquier cosa puede decir la gente, no, que somos pobres, no podemos dar, pero en el fondo nosotros somos un país eminentemente humanitario y somos un país eminentemente cristiano. De manera que esta es la oportunidad que tiene el gobierno para decirle sí a ese programa de las Naciones Unidas y contribuir a la vez que incentivamos nuestra producción en el campo.